Me había ido de Buenos Aires a vivir a México y en México había dejado de trabajar como periodista y trabajaba como modelo y cuando volví no sabía qué hacer. Y entonces no sabía dónde buscar trabajo y entonces me miré en el diario y vi un anuncio de secretaria para una nueva revista. Y fui y el que me entrevistó fue Oscar Blota y después de estar hablando y contarle lo que yo había hecho antes de irme de Buenos Aires y al volver me dijo, pero ¿qué secretaria? Vos de secretaria nada que ver. Venía a trabajar con nosotros a hacer la revista. Y yo dije, bueno, vale. Y entonces así empecé realmente de carambola total, ¿no? Siempre nos entendimos súper bien con Oscar. Él hacía un gesto así, cuando me quería explicar algo que no le salía y yo ya le entendía qué quería decir y funcionábamos súper bien. Después hacíamos reuniones de trabajo, que eso trabajábamos como en publicidad, porque como él venía de publicidad y realmente creo que eso fue uno de los éxitos de Satiricón, que todos aportábamos, todos tirábamos ideas y bueno, realmente fue un trabajo, sobre todo los primeros años, fue un trabajo realmente en equipo. Todos hacíamos un poco de todo. Los ilustradores y, bueno, y Andrés Casioli, que hacía las portadas, que también venía de antes ya el contacto con Oscar, ¿no? Yo llegué a Satiricón por intermedio de Carlos Ulanowski. Eh, Carlos Ulanowski y yo éramos amigos muy fraternales en ese momento. Y él fue el primero en ser llamado al proyecto porque tenía un gran éxito con sus críticas de espectáculos implacables en La Opinión, que realmente eran asombrosas, eran buenísimas. Eh, y por nuestra proximidad, y un poco por mi manera de pensar, y un poco como involuntariamente con una especie de estilo. Éramos cuatro gatos y nos quedaba grande en ese momento. Pasa que enseguida se fue adaptando y fue creciendo, y en eso Oscar fue, para mí, bueno, para mí Oscar era el papá de la revista claramente, o sea, él había viajado a Estados Unidos, había visto modelos similares y él quería hacer eso en Buenos Aires y lo hizo. Cuando teníamos las reuniones, por ejemplo, yo solía discutir mucho con Mario Mactas, y entonces muchas veces, y a mí me encantan los dulces, entonces muchas veces Mario, al empezar la reunión, sacaba del bolsillo un chocolate, no sé qué, me lo daba, y me decía, así no nos peleamos en esta reunión, poner. O sea que dentro de lo que nos chocábamos también había humor y también por momentos ha habido cosas que por ahí no estarían bien. Quería llegar a un mensuario experimental que tenga un aire fundamentalmente iconoclasta, irrespetuoso, divertido, eh, muy libre, con pues, puntos de vista completamente diferentes, pero sobre todo con una enorme falta de respeto. En un momento en que pasaba a la Argentina por un momento de gran tensión política y a la vez muy excitante y muy bueno de haberlo vivido también, ¿no? No estaba pensado eso, era un puñado de intuiciones, más que nada. No era un producto del marketing o de estudios comparativos, nada, era la idea intuitiva de que había un lugar que antes no existía. Una revista de actualidad, pero satírica, irrespetuosa, insolente, pero ni siquiera estaba conversado en esos términos. Vamos, propongo esto y propongo esto y propongo esto y se hizo sola. Satiricón fue como una caldera de entusiasmo,
de entrega, como empezó a suceder aquello, como de manera casi experimental, y de pronto se convirtió en un scoop, en una especie de boom impresionante. Uno podía aprender allí a defenderse con el cinismo. El cinismo en el sentido de rastrear el desatino, buscar el desatino para burlarse de él, pero también para evitarlo uno mismo. Y creo yo que era también Satiricón un remedio contra la tentación del fascismo. Satiricón surge en un momento donde se estaba llevando a cabo una renovación del humor gráfico, había habido un vacío producto de la clausura, me voy un poco atrás, pero es la clausura de Tía Vicenta en 1966 por el gobierno de Onganía, y los intentos posteriores de lanzar nuevas revistas no habían resultado, y a fines de los 60, comienzos de los 70, se registra cierto vacío en la prensa de humor gráfico que de a poco, un poco también acompañando el clima de movilización social y de reactivación de la sociedad, tiene a dos grandes revistas, o lo que van a ser dos grandes revistas, como son Hortensia, que había aparecido en Córdoba en 1971, y Satiricón en noviembre de 1972. Satiricón fue una enorme sorpresa. No tanto porque no hubiera elementos en la cultura argentina que no indicaran que eso podía ocurrir, porque estaba la música de Piazzolla, el cine de Raúl de la Torre, la literatura de Cortázar, todo eso estaba, pero no había nada que se le pareciera, no hay una prehistoria de Satiricón en la gráfica argentina. No ya en el humor, donde decididamente no lo había, pero además también en el periodismo había nada que se le pareciera. Y Satiricón tenía esa cosa de que era una revista de humor, pero no solo era una revista de humor, ¿no? También tenía actualidad, tenía espectáculos, en todo era terrible, ¿no? Era absolutamente impiadosa, y eso para los jóvenes, en el caso mío, yo lo era, ¿no? Era fascinante, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo así que ha quedado como marca en la construcción de mi cultura. En el verano del 72 al 73 yo trabajaba, teniendo 12 años apenas cumplidos, ayudando a un primo mío en un kiosco de diarios y revistas. Yo tenía que hacerme cargo de la gestión del kiosco porque mi primo estaba en la JP, mi primo mayor que yo, unos 7, 8 años, militaba en la campaña electoral que iba a dar el triunfo de Cámpora y Solano Lima en marzo del 73, y lo metían en cana por salir a hacer pintadas de promoción para la campaña. Y yo llegaba al kiosco, estaba cerrado y tenía que recibir los paquetes y los diarios. ¿Y cuál no iba a ser mi sorpresa cuando entre uno de esos paquetes, en diciembre, creo yo, del 72, recibo la revista Satiricón? Encontré en la revista algo que no había encontrado en ninguna revista de humor ni de actualidad de ese momento, que era una desfachatez, un desparpajo, a veces una crueldad, una informalidad y una creatividad. En la visualidad urbana jugaba un papel muy importante. ¿Por qué? Porque no había la polución visual de hoy en día, ¿no?, que tienen las ciudades, y los kioscos de diarios y revistas eran muy visibles, mucho más visibles de lo que son hoy. En el medio de eso, Satiricón se veía como si fuera un faro marítimo, ¿no? Era tremendo cómo uno distinguía a 50 metros que ahí estaba colgada la tapa de Satiricón. Satiricón fue un shock tremendo para la vida nuestra en esa época. Fue una rebelión generacional, una cosa que iluminó nuevas ideas, irreverente, rupturista. Tenía que ver con la época. La época fue muy rupturista. Y hubo una frase de Satiricón, esa que ponían arriba, en el borde de arriba de los textos, que sintetiza cómo me rompió la cabeza en esa época. La frase decía: la esperanza
es lo último que se perdió. Nunca me olvidé de eso. Me acuerdo en particular de esta tapa de Satiricón, que la descubrí en un canje de revistas. Estaba muy de moda en ese momento, en Santa Fe, en el centro, había muchos locales y yo llevaba la pila de revistas que tenía y de golpe descubrí que estaba esta Satiricón, y a mí me fascinaba sobre todo por el tamaño de la revista y porque me parecía muy provocativo meterse con Gardel, o sea, meterse con un mito nacional era como algo muy provocador, y entonces ahí nomás compré esta revista y a partir de ahí, bueno, empecé a investigar y a bucear más en lo que era la historia de esta revista. Un hallazgo de Andrés Cassioli, y es que las revistas no hacían tapas de fondo blanco. ¿Por qué? Porque casi no había plástico, era papel, y se ensuciaban rápidamente, ¿no? Entonces nadie... Y Andrés se dio cuenta que si la tapa tenía fondo blanco, se iba a ver mucho porque no había una sola publicación que la tuviera. Y esa idea la repitió después en la revista Humor. Entonces se veía que daba miedo. Por un lado, en términos de diseño, abre toda una puerta donde la centralidad de la imagen es tremenda. En las otras revistas también, ojo, pero la caricatura en portada para esta segunda mitad del siglo XX, no, porque Landru tenía un chiste, no tenía una caricatura, ¿no? Pero las caricaturas con estos colores estridentes, sumamente brillantes, en lo que es la visualidad, yo creo que es novedoso para el humor. La gente se reía ya viendo la tapa, la gente ya llegaba predispuesta cuando la pedía a reírse, y la tapa le confirmaba que se iba a reír, y solamente algunos no esperaban para irse de al lado del kiosco para empezar a leerla. Me fascinaban sobre todo las frases arriba de las notas en cada página. Por ejemplo, esta: gracias a Dios soy ateo, firma el padre Mujica. No sé, si se mira al espejo y no se encuentra, paciencia, usted no existe. Y me gustaba eso. Y creo que tenía que ver con la frase que identificaba la revista, que era ni yanquis ni marxistas, humoristas. Primero por la ilustración, o sea, me fascinaba ver a Beauty, los comienzos de Fontana Rosa, Crist, bueno, también Pérez de Elías, que hacía algo muy parecido a lo que se hacía en la revista Mad. Y después empezaba a leer las notas, o sea, después me empecé a interesar más en lo que escribía Mario Mactas, o en la dupla Dolina con Carlos Trillo, o Abrevaya y Ginsburg, que también escribían, pero primero sí por el lado del dibujo. Una sección era Estamos podridos de, que me parecía como una declaración de principios de la revista, que aparecía al final, y también, no sé, me parece como algo como muy provocador. Entonces, al final, por ejemplo, decía: estamos podridos de los que no dan limosna porque así no se arreglan los problemas sociales, los que dicen que para que algo salga adelante hay que poner el hombro, los que por un lado se hayan inventado los trasnoches de TV para aprovechar un sobrante de energía, y por el otro la ciudad quede oscura cada 2 días. O sea, era como, bueno, ir al hueso con muchas cosas. Y me parecía que era como la mejor sección de la revista, porque era como de golpe pegar una piña, irse y decir, bueno, pum, pegamos una piña. No, bueno, las entrevistas me parecían yo nunca había leído que un entrevistador o entrevistadora, porque era Alicia Gallotti, ¿no? Preguntara las cosas que preguntaba. Y el fotógrafo tomara las tomas del entrevistado que tomaba. Me acuerdo la que más me acuerdo es la de Ringo Bonavena. Aquí mismo me pasa por ahí que me encuentro con alguien y dice: yo soy Alicia Galotti, no, la que escribió el reportaje de Ringo Bonavena. Digo, ¿cómo puede ser 50 años después que se sigan acordando? Ese lo trabajamos mucho en el grupo, y me acuerdo que me habían dicho lo de que se pusiera el sombrero de cowboys y que estuviera prácticamente pelota si era posible. Y bueno, y ahí fui, cuando llegué un poco cohibida, te confieso, cuando me abrió la puerta ese pedazo de señor enorme,
Y lo gracioso es que tan grandote como era él, ante mí estaba tímido. Entonces fue muy fácil llevarlo y estaba como encantado. O sea, hizo todo lo que le dije. Dije, calzoncillo, boxer, sombrero, en aquí, no sé qué. Y él encantado hacía todo. La verdad que cuando salí no podía creer lo que había logrado. Y después me llamó varias veces, pero ya no me encontré. Yo montaba las entrevistas y con un criterio como de de teatro, de cuando analizas un personaje, entonces creaba un clima inicialmente muy agradable y después iba metiendo caña. Entonces era muy fácil para mí el trabajo de Satiricón, que era ser libre y hacer las cosas como yo pensaba que había que hacerlas. La preparaba por escrito y me llevaba a un grabador, además, porque siempre para mí fue súper importante que en una entrevista transmitir realmente cómo es la persona. Parece importante transmitir hasta los silencios. Con las Pons no fui dura, porque tampoco era, yo era dura cuando el oponente podía hacer un pulso conmigo, si no, no tenía mucha gracia. Es la primera revista en la que he trabajado a lo largo de los años que las cartas al director son de verdad. Las revistas tenían que inventarse, de amigos míos que trabajaban prácticamente en inventar las cartas al director. Y en cambio allí llegaban de verdad. A mí me llegaban hasta de la cárcel, o sea, unas cosas curiosísimas. Llegabas a un público que, que se enganchaba y se hacía como si formara parte, ¿no? Y discutían y opinaban y proponían. La carta de lectores, que era una de las más importantes de la revista. Tan importante que la revista se encargaba de responder minuciosa y a veces ácidamente a las críticas más acerbas que por supuesto la revista recibía, y también de responder generosamente a los muchísimos adeptos que la revista iba ganando. Esa ida y vuelta con los lectores, ¿no? de burlarse de las cartas de los lectores, ¿no? Porque en algunos casos se le burlan, ¿no? La carta sonsa de la quincena, es como que no tiene ningún problema. O responder, lectores que levantaban la apuesta, lectores que los mandan a... Hay varios, esto cuando el tono es muy alto, hay varios lectores diciendo no me gusta la revista, se le están yendo de mambo, y qué sé yo, van y lo publican igual. Y lectores que se contestan entre ellos, ¿no? Es como... sí, eso es como muy interesante. Sí, Carlos, como yo, éramos pedantes sin darnos cuenta. No nos gustaba ser pedantes, pero sí lo éramos. Pero no nos dábamos cuenta, porque no nos gustaba en general la pedantería. No hacíamos no sé, como una exposición de la pedantería, mira, así soy yo. Con conciencia no, lo hacíamos, pero no con conciencia. Yo creo que así éramos, pero creo que respondía a la época, al momento político social de la Argentina y ya que éramos jóvenes. En ese orden le quitaría soberbia, pero no insolencia. Creo que la insolencia es un valor alto cuando se alimenta con la inteligencia, con la lucidez. Para comienzos de los 70, el sexo y la política se vuelven como los dos grandes ejes que articulan los conflictos. Y Satiricón los combina a los dos. Me estaba formando, yo tenía 17 años cuando eso ocurrió. Uno absorbía todo de todo por todos lados y todo parecía confluir a un mismo punto, que era la necesidad de un cambio muy fuerte, de una Argentina distinta, de una Argentina que hasta entonces podríamos decir, yo la padecí como estudiantes secundarios, era una Argentina militar católica. De eso había acuerdo, digamos, general de que esa Argentina no podía seguir siendo así, ¿no? Y Satiricón manifestaba algunos de los
tópicos más irritantes. Aparecía la sexualidad, aparecía lo sórdido, aparecía una mirada de una enorme fiereza y a veces impiedad hacia algunos de los personajes más caretas de la cultura oficial argentina, ni que hablar de todo lo que tenía que ver con esa cultura reprimida y represora de las dictaduras militares que supimos conseguir. Sí, había una cierta incomodidad. A mí mismo al principio me pasaba, ¿no? Siempre me acuerdo de una frase que me dijo una vez el querido Alberto Ure: las obras de Beckett creaban una incomodidad porque uno no sabía si era para reír o para llorar, no sabía qué actitud tomar como espectador. Y la revista provocaba un sentimiento parecido, no porque fuera algo que estuviera a la altura de Beckett, salvemos las distancias, pero sí porque tenía una manera de entrarte a veces por debajo del cinturón, ¿no? Con golpes bajos y una desfachatez en temas vinculados con la sexualidad, incluso con lo que mostraban los propios dibujos. Pero la revista es ambigua con respecto a las mujeres. Todo lo que es el humor gráfico va a estar siempre desde la mirada de los hombres, y toda esta lectura sobre la liberación sexual y todo eso va a estar siempre desde la mirada masculina. Y cierta reivindicación de una liberación de la mujer, pero en unos términos, ¿no? Como que la mujer liberada es la que usa minifalda y trabaja, pero después dentro del hogar sigue encargándose de todo lo doméstico, ¿no? De la crianza de los niños, ¿no? Es una liberación sexual de la mujer, perdón, una liberación femenina que queda a mitad de camino. Una nueva mujer aparecía dentro igual, como ensanchando un poco las libertades, pero no terminando de tocar temas tabúes, ¿no? Mi relación con la revista Satiricón fue que mi papá no me la dejaba leer. Yo tendría 12 años cuando salió y él la compraba, estaba la revista en casa, pero me veía que la agarraba y me la sacaba. A mí me resultaba atractiva, por supuesto, por los dibujos. Ahí vi los dibujos de Fontana Rosa, de Jorge Sansol, de Beauty, de Limura. Pero yo era muy chica y no me dejaban leer esa revista, pues entonces bastaba que no me dejaran para que la buscara y tratara de leerla. En cuanto a si se podría hoy hacer una revista así, con ese humor, creo que no, pero no, sobre todo, más allá de lo políticamente correcto que es el mundo ahora, creo que no, porque también el mundo cambió y esa revista, como esa época y como el humor de esa época, era más machista, más racista, más homofóbica, no sé, era un tipo de humor que está cancelado y que además ya no va. Pero la época era así, el mundo era así, y era una revista genial, con dibujantes extraordinarios, muchos de los cuales después pasaron a la revista Humor, donde trabajé 10 años después de todo esto, y los conocí. Cuando asume Perón mismo a la presidencia, ahí el clima se empieza a enrarecer y la revista empieza como a cambiar su forma de burlarse del poder. Cuando estamos a fines del 73, comienzos del 74, bueno, empiezan estas tapas donde ya no tenemos a políticos, sino expresiones, ¿no? Para demostrar que el clima se está poniendo más denso. Se nota ese repliegue y bueno, tratar de quitarle de quitarlo a Perón un poco del centro, ¿no? Y refugiarse más en la sátira costumbrista. Y lo expresa tanto en un humor político, va a desarrollar la sátira política, sobre todo a lo largo de 1973, con bastante libertad para lo que es la época, y también por eso va a ser varias veces sancionada, va a ser censurada. Me viene a la cabeza esta que fue una de las censuradas, que hoy día, bueno, capaz ya estamos como habituados a este nivel de virulencia en la sátira, pero en esta etapa fue censurada, no se le permitió circular, porque cómo se podía representar a un presidente
sobre un inodoro. La revista, como les decía, eso fue censurada, la censura era de la Intendencia de Buenos Aires y eran varias llamadas de atención que podían ser desde la imposibilidad de mostrar la tapa en el escaparate del kiosco a directamente impedirla circular. Las publicaciones con una fuerte impronta de por qué salgo ahora, cuando ese ahora se terminó la revista. La revista para mí fue un descubrimiento. Si yo la miro desde hoy, comprendo que mucho de lo que pasó después en el periodismo vinculado con el humor, pero también el periodismo de opinión y de actualidad, fue tomado o fue inaugurado por Satiricón de manera decisiva. Yo estoy seguro que el origen, si se puede hablar de un momento original en cosas que son devenires, de toda esa transformación de la retórica, de los medios y sobre todo el humorismo en la Argentina, tiene que ver con esta revista maravillosa. Es mi paso por allí, es eso. Hubo muchísima gente de talento. No me atribuyo en absoluto nada, pero estoy muy orgulloso y feliz de haber integrado un hecho cultural y social histórico.